Hola, hoy vamos a meternos de lleno en algo fascinante, el procesamiento natural del lenguaje, o PNL. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo es que Alexa capta una orden? ¿O cómo Google traduce una página web casi al instante? Bueno, eso es PNL. Exactamente. Pura magia tecnológica, pero con mucha ciencia detrás. Y tenemos bastante material interesante, desde lo más básico hasta cosas como incrustaciones de palabras, reconocimiento de entidades. Suena complejo. Sí, un poco, pero vamos a intentar desglosarlo. La meta hoy es entender qué es el PNL, por qué es tan relevante ahora mismo y sobre todo, cómo le hacemos para que las máquinas, bueno, no es que entiendan como nosotros, pero sí procesen nuestro lenguaje. Ese lenguaje tan ambiguo, ¿no? Claro, lleno de dobles sentidos, de contexto. Eso. ¿Cómo transformar todo eso en algo que una computadora pueda manejar? Desde limpiar el texto hasta representarlo con números, con vectores. Perfecto. Entonces, la misión es tener una visión clara de este campo, conocer las herramientas clave y por qué es tan importante en esta era de la inteligencia artificial. Seguro que hay momentos de ajá. Esperemos que sí. Empecemos por el principio. ¿Qué es, así en esencia, el procesamiento natural del lenguaje? Pues mira, imagínalo como un cruce de caminos. Por un lado, tienes la informática, la inteligencia artificial. Por otro, la lingüística, que estudia el lenguaje. Y le sumas matemáticas, estadística, hasta un poquito de neurociencia, de cómo funciona nuestro cerebro con el lenguaje. El objetivo final es ese, que las computadoras procesen, analicen y de alguna manera comprendan los idiomas que hablamos. De forma útil, claro. Y como decíamos al inicio, lo usamos sin darnos cuenta. Alexa, Google Translate, los chatbots de servicio al cliente. Correcto, están por todos lados. Y su funcionamiento se basa en algunos principios clave. Primero, usan algoritmos que intentan imitar cómo usamos el lenguaje. Y eso es un reto. Me imagino. Nuestro lenguaje es súper flexible, cambia todo el tiempo. Exacto. Flexible, ambiguo, depende del contexto. Y los lenguajes de programación son rígidos. Necesitan todo muy preciso. Por eso se necesita mucho preprocesamiento. Limpiar y ordenar el texto antes de nada. Entiendo. ¿Qué más? Segundo, el PNL actúa como un traductor, por así decirlo. Toma datos no estructurados, como un artículo de noticias o un tweet, Ujú. y los convierte en datos estructurados, números, vectores, tablas. Algo que los algoritmos de Machine Learning sí puedan comerse. Vale. Transformar el caos en orden para la máquina. Algo así. Tercero, tiene que servir para algo práctico. Por ejemplo, el análisis de sentimientos. Ah, eso de saber si la gente habla bien o mal de algo en redes sociales. Justo. Permite sacar conclusiones sobre la opinión pública de forma mucho más rápida y a gran escala que, no sé, haciendo miles de encuestas telefónicas. Tiene sentido. Y el cuarto punto. El respeto por la lingüística. Cuando dividimos el texto en la tokenización, no es cortar por cortar. Buscamos identificar las piezas con significado, las palabras, las raíces, los lexemas, técnicamente, para construir un vocabulario que la máquina pueda usar de forma coherente. Vale, queda claro. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué todo este boom con el PNL últimamente? Principalmente por el auge de la IA en general. Ha disparado la demanda. Se habla de millones de empleos nuevos relacionados con IA para los próximos años, y muchos van a necesitar gente que sepa de PNL, de Machine Learning. O sea que hay oportunidades laborales ahí. Definitivamente. Y su utilidad es enorme. Piensa en el comercio electrónico. Ayuda a que los buscadores entiendan qué quiere comprar alguien, aunque no lo escriba perfectamente. Eso reduce carritos abandonados, por ejemplo. Y los asistentes virtuales, claro. Siri, Alexa, Google Assistant. Exacto. Un mercado que no para de crecer. Y muchas startups están naciendo alrededor de estas tecnologías. Suena a que esto no ha hecho más que empezar. ¿Qué podemos esperar en el futuro cercano del PNL? Pues sigue evolucionando rapidísimo. Aparte de lo que ya vemos como buscadores más inteligentes o mejores traductores, están surgiendo cosas como BERT de Google. Es una técnica que entiende el contexto de las palabras mirando toda la frase, no solo lo que viene antes o después. Eso mejora mucho la comprensión. Interesante. ¿Algo más? Sí, se está empezando a aplicar en el mundo legal. Imagina analizar miles de contratos o sentencias para encontrar patrones o información clave. Aún está en pañales, pero es prometedor. Wow.
Eso sería increíble. También se trabaja mucho en extraer info útil de datos no estructurados. Correos, informes, transcripciones de llamadas. Hay oro ahí escondido. Y en resumen automático, que una app pueda leerse un documento largo y darte un resumen coherente. Muy útil. Mencionaste antes aplicaciones como análisis de sentimientos y NR. ¿Podemos verlas un poquito más a fondo? Claro, los chatbots, por ejemplo, son básicamente software para conversar. Los hay sencillos que siguen reglas fijas tipo, si pregunta X, responde y otros mucho más complejos que aprenden con cada conversación. Los que te encuentras en las páginas de atención al cliente. Esos mismos suelen ser para tareas específicas, como responder preguntas frecuentes. Hacer uno que hable de todo es dificilísimo. Necesitas una cantidad brutal de datos. Me imagino. ¿Y la traducción? La traducción automática. Google Translate es el rey, pero hay otros. El gran reto es conservar el significado, el matiz, no solo cambiar palabra por palabra. Hoy se usa mucho Deep Learning. Los modelos detectan patrones súper complejos entre idiomas y la verdad los resultados son cada vez mejores. Sí, a veces sorprenden. Análisis de sentimientos. Ese es para detectar la emoción o la opinión en un texto. Es positivo, negativo, neutro. ¿Y para qué se usa? Para un montón de cosas. Investigar mercados viendo qué dice la gente en Twitter sobre un producto. Evaluar cómo se recibe el lanzamiento de una película. Analizar la opinión sobre políticos. Incluso para invertir en bolsa basándose en el tono de las noticias financieras. ¡Qué interesante! ¿Y el último? ¿NER? Named Entity Recognition. Reconocimiento de entidades nombradas. Su trabajo es encontrar y clasificar nombres propios en el texto. ¿Nombres de qué tipo? Personas, lugares, empresas, organizaciones, fechas, cantidades de dinero, cosas específicas. ¿Y eso para qué sirve? Muy útil para resumir. Imagina procesar miles de currículums y extraer automáticamente el nombre, la universidad, los años de experiencia. Facilitaría mucho las cosas. Exacto. O para indexar noticias y poder buscar por persona o lugar. O para entender mejor los comentarios de clientes. Si dicen, el producto X en la tienda de ciudad Y es genial, NER identifica el producto y la ubicación, y el análisis de sentimientos te dice que la opinión es positiva. Juntas información clave. Entendido. Pero, para que todo esto funcione, dijiste que hay que preparar el texto primero. Ese preprocesamiento suena fundamental. Lo es, totalmente. Es como en la cocina. No puedes empezar a cocinar sin lavar y picar las verduras, ¿no? Cierto. Pues igual. El texto crudo, el que sacas de la web o de donde sea, viene sucio, desordenado. El preprocesamiento lo limpia y lo estructura para que los modelos de IA puedan trabajar con él. Es un paso indispensable. Sí. ¿Y qué implica exactamente? Varias cosas. Primero, la limpieza. Quitar basura. Etiquetas HTML si viene de una web, metadatos raros, a veces hasta emojis si no interesan. Luego, normalizar. Poner todo en minúsculas, por ejemplo, para que hola y hola cuenten como la misma palabra. O unificar formatos de fecha, de números. Ok, dejarlo todo uniforme. Exacto. Después, la tokenización, que es lo que decíamos de dividir el texto en pedacitos, tokens. Generalmente palabras, pero también signos de puntuación. Como desarmar la frase en sus piezas. Justo. Y luego, a menudo, viene la reducción. Queremos simplificar un poco el vocabulario, ¿Cómo? con técnicas como el stemming o la lematización. La idea es agrupar palabras que son variantes de la misma raíz, como cantar, cantando, cantó. Llevarlas a una forma base, como cantar. Ah, para no tratar cada una como si fuera totalmente diferente. Eso es. La lematización es más lista. Busca la forma base real en el diccionario, considerando el contexto. El stemming es más como cortar terminaciones a la fuerza. Rápido, pero a veces la raíz que queda no es una palabra real. Entiendo la diferencia. ¿Y después de todo eso? El paso final es convertir esas palabras o tokens ya limpios y reducidos en números. Vectores, matrices, el formato que entienden los algoritmos. Parece bastante laborioso todo el proceso. ¿Hay herramientas que ayuden? Si alguien quisiera probar con Python, por ejemplo. Sí, claro. Afortunadamente, hay librerías muy buenas. NLTK es como la navaja suiza clásica. Genial para aprender, trae muchos recursos. Luego está Spacy,
que está más pensada para producción, es muy eficiente. Viene con modelos ya entrenados para muchos idiomas que hacen la tokenización, lematización, NR, muy fácil. ¿Alguna otra? TextBlob es como una capa más sencilla sobre NLTK para tareas comunes. Y Gensim es la especialista en esto de los embeddings, de Word2Vec, para capturar el significado. Mencionaste tokenización varias veces. ¿Podemos ver un ejemplo rápido de cómo funciona? Claro, piensa en la frase «el perro rápido saltó la valla». Una tokenización simple la dividiría así. El perro rápido saltó la valla. Punto. Cada elemento es un token. ¿Incluyendo el punto final? Sí, librerías como NLTK o Spicy lo hacen de forma más sofisticada. Saben manejar cosas como contracciones, don't en inglés, guiones. Y a veces como parte del proceso puedes decirle que elimine las stop words. ¿Las qué? Stop words, palabras muy comunes como el, la, de, un, que aparecen mucho, pero a menudo no aportan significado clave para el análisis. Se pueden filtrar. Ah, vale. ¿Y siempre se tokeniza igual? No necesariamente. Para analizar tweets, por ejemplo, necesitas un tokenizador que entienda los y los hashtags. O puedes usar expresiones regulares, regex, para definir tú exactamente qué cuenta como un token. Por ejemplo, podrías decir solo palabras que empiecen con mayúscula. Uf, expresiones regulares. Suenan complicadas. ¿Un resumen rápido? Son patrones de búsqueda súper potentes. Se usan para todo. Validar si un texto parece un email o una URL, encontrar todas las veces que se menciona un nombre, reemplazar texto, dividir cadenas. Usan caracteres normales y otros especiales que significan cosas como cualquier dígito, 0 o más veces al principio de la línea. Son como un lenguaje propio para describir patrones de texto. Muy útiles, aunque sí, la sintaxis puede asustar al principio. Ok, bueno saber que existen. Entonces, texto tokenizado. Luego, stemming o lematización. ¿Cuál usar? Depende. La lematización suele dar mejores resultados porque te devuelve palabras reales del diccionario. Corrían se convierte en correr. El stemming, en cambio, podría dejarte algo como cor. Es más rápido computacionalmente, pero menos preciso lingüísticamente. ¿Y Spicy, dijiste, hace buena lematización? Sí, para muchos idiomas, porque usa modelos de machine learning entrenados que entienden la gramática y el contexto para encontrar el lema correcto. Es bastante práctico. ¿Y qué hacemos con cosas como Nueva York? Son dos palabras, pero un solo concepto. O con las mayúsculas, Apple, empresa, versus Apple, fruta. Buenas preguntas. Lo de convertir todo a minúsculas simplifica, pero como dices, a veces pierdes información importante. Hay que decidir según el caso. Para tratar Nueva York como una unidad, se usan los n-gramas. ¿N-gramas? Son secuencias de n tokens seguidos. Unigrama es una palabra, n igual a 1. Bigramas son dos palabras seguidas, n igual a 2, como Nueva York o inteligencia artificial. Trigramas son 3, como Estados Unidos mexicanos. Usar n-gramas ayuda a capturar el significado de estos términos compuestos que perderías si solo miras palabras sueltas. Tiene mucho sentido. Ok, hemos limpiado, tokenizado, reducido. Ahora sí, ¿cómo lo volvemos números? Aquí entran las técnicas de representación vectorial. La más clásica es Bag of Words, la bolsa de palabras. Imagina que haces una lista de todas las palabras únicas que aparecen en todos tus textos. Ese es tu vocabulario, tu bolsa. Luego, para cada texto individual, cuentas cuántas veces aparece cada palabra de esa bolsa. El resultado es un vector, una lista de números, donde cada posición corresponde a una palabra del vocabulario, y el número es su frecuencia en ese texto. O sea, si la palabra interesante es la número 50 en mi vocabulario y aparece 3 veces en un comentario, la posición 50 del vector de ese comentario será un 3. Exactamente así. Es simple. Librerías como scikit-learn en Python tienen Count Vectorizer que lo hace automáticamente. Suena sencillo, sí, pero tiene pegas. Mencionaste antes lo de las palabras comunes. Esa es la pega principal. Palabras como de, que, en van a tener frecuencias altísimas, pero no nos dicen mucho sobre el tema del texto. BOW no distingue importancia, solo cuenta. Y ahí es donde entra TF-IDF, ¿verdad? Correcto. TF-IDF intenta solucionar eso. Son las siglas de Term Frequency Inverse Document Frequency. Frecuencia del término, frecuencia inversa de documento. Suena técnico. Lo es un poco, pero la idea es intuitiva. Combina dos métricas. TF,
Term frequency es básicamente lo mismo que en both of you. ¿Cuántas veces aparece la palabra en este documento? Pero luego está IDF, Inverse Document Frequency. Esto mide qué tan rara o común es la palabra en toda la colección de documentos. ¿Cómo? Se calcula mirando en cuántos documentos aparece la palabra. Si una palabra aparece en casi todos los documentos, como él, su IDF será bajo. Si aparecen muy pocos, su IDF será alto. Es una medida de especificidad. Ah, ya veo. Palabras raras tienen IDF alto. Exacto. Y TF-IDF es simplemente el producto de TF por IDF. Así, una palabra obtiene una puntuación alta si es frecuente en este documento, TF alto, pero rara en general, IDF alto. Le da más peso a las palabras que son distintivas de un texto en particular. Eso es mucho más inteligente. Premia las palabras clave específicas de cada documento. Sí, generalmente da mejores resultados que Bow para muchas tareas. Scikit-learn también tiene TF-IDF Vectorizer para calcularlo fácil. Perfecto. ¿Alguna limitación para TF-IDF? Sí, aunque es mejor que Bow, sigue basándose en frecuencias de palabras. No entiende el significado real, ni el orden, ni el contexto. Para TF-IDF, perro muerde a hombre y hombre muerde a perro, siguen siendo muy parecidas porque usan las mismas palabras clave. Cierto. El significado es totalmente opuesto. Además, la dimensionalidad sigue siendo un problema. El tamaño del vector es el tamaño del vocabulario, que puede ser enorme. Hay formas de mitigarlo, como limitar el número de palabras o usar n-gramas, pero no resuelven el problema de fondo de la semántica. Y aquí es donde, supongo, entran en juego los famosos embeddings. El siguiente nivel. Exacto. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Pasamos de contar palabras a intentar capturar su significado. Entramos en los word embeddings. Incrustaciones de palabras. ¿Qué son exactamente? Son representaciones vectoriales, como Bow o TF-IDF, pero con diferencias clave. Primero, son vectores densos, no dispersos. Tienen menos dimensiones, quizás cientos, en lugar de miles o millones, y casi no tienen ceros. Y lo más importante, son vectores aprendidos por redes neuronales. Se entrenan analizando cómo se usan las palabras en cantidades masivas de texto. ¿Y qué es lo especial de estos vectores aprendidos? Que capturan relaciones semánticas. Esto es lo fascinante. Palabras con significados similares terminan teniendo vectores matemáticamente cercanos en ese espacio vectorial. Pueden identificar sinónimos, contento y feliz estarán cerca, antónimos, a veces, e incluso analogías. ¿Analogías? ¿Cómo? El ejemplo clásico es el vector de rey menos el vector de hombre más el vector de mujer da como resultado un vector muy cercano al vector de reina. No puede ser. La máquina aprende esa relación de género y realeza solo leyendo texto. Increíble, ¿verdad? Aprende esas relaciones latentes en cómo usamos el lenguaje, a partir de los patrones de coocurrencia de palabras. ¡Wow! Entonces, ¿cuándo deberíamos usar embeddings en lugar de TF-ID? Son preferibles cuando el significado, el matiz, el contexto, son importantes para lo que quieres hacer. Piensa en clasificación de texto, donde la sutileza importa, en traducción automática, en sistemas de recomendación que necesitan entender similitud de temas, en chatbots que deben entender la intención. Son la base de casi todo el deep learning aplicado a PNL hoy en día. Tiene lógica. ¿Y cómo se generan? Mencionaste Word2Vec antes. Word2Vec es uno de los algoritmos pioneros y más famosos de Google. Es relativamente simple. Entrena a una red neuronal pequeña con una tarea auxiliar. Por ejemplo, dada una palabra, intenta predecir las palabras que suelen aparecer a su alrededor. Eso se llama skip-cran. O al revés, dadas las palabras del contexto, intenta predecir la palabra central. Eso es CPOW. Al forzar a la red a hacer estas predicciones sobre millones de frases, los pesos internos de la red se ajustan y terminan convirtiéndose en esos vectores, los embeddings, que capturan el contexto habitual de cada palabra. Lo genial es que no necesita que le etiquetemos nada, ¿verdad? Aprende solo del texto. Exacto, es aprendizaje no supervisado. Solo necesita texto, mucho texto. Y es fácil usarlo en la práctica, con Python, por ejemplo. Sí, bastante. La librería Gensim es excelente para esto. Te permite cargar modelos Word2Vec que ya han sido entrenados por otros. Por ejemplo, Google liberó uno entrenado con miles de millones de palabras de Google News.
Lo cargas con Gensim y puedes empezar a jugar. ¿Jugar cómo? Pues puedes pedirle, ¿cuáles son las palabras más similares a verano? Y te dará playa, sol, calor. O puedes probar la analogía de rey a reina. La librería calcula la similitud coseno entre vectores para encontrar los más cercanos. Genial. ¿Y si quiero entrenar mi propio modelo? Quizás para un tema muy específico como textos médicos o legales. Gensim también te permite entrenar tus propios modelos Word2Vec desde cero. Le das tu corpus de texto, cuanto más grande y específico mejor, defines algunos parámetros como el tamaño del vector, si usas KeepRAM o CVO, etc. Y lo dejas entrenar. Luego puedes guardar tu modelo y usarlo. La única limitación es que la calidad y el tipo de semántica que capture dependerán totalmente del texto con el que lo entrenaste. Claro, si lo entreno con recetas de cocina, no sabrá de física cuántica. Exactamente. Vale, hemos visto cómo representar palabras con significado. ¿Y si quiero representar un documento entero? ¿Un párrafo o un artículo? También hay técnicas para eso. Una extensión de Word2Vec se llama Doc2Vec. La idea es similar, pero además de aprender vectores para las palabras, aprende un vector adicional para cada documento, párrafo, comentario, lo que sea. Este vector de documento intenta capturar el tema o la esencia general de ese trozo de texto. También se implementa con Gensim. Interesante. Ok, hemos cubierto mucho terreno. Limpieza, tokenización, Bode, TF-IDF, embeddings. ¿Cómo se aplica todo esto en un proyecto concreto? Dijiste antes clasificar comentarios de películas. Sí, es un ejemplo clásico. El flujo sería más o menos así. Primero cargas tus datos, los comentarios y si son positivos, negativos o neutros. Los exploras un poco. Segundo, el preprocesamiento. Limpias el texto, lo tokenizas, aplicas stemming o lematización, quitas stopwords, todo lo que vimos. Preparar los ingredientes. Exacto. Tercero, muy importante, divides tus datos, una parte grande para entrenar, train set, y una pequeña para evaluar, test set. Esto es clave para saber si tu modelo generaliza bien a datos nuevos. Ok, separar antes de seguir. Sí. Cuarto, la representación vectorial. Conviertes el texto preprocesado de tus conjuntos de train y test en vectores. Aquí eliges BAB, TF-IDF, usas embeddings preentrenados. Importante, ajustas fit, el vectorizador, como Counts Vectorizer o TIDF Vectorizer, solo con los datos de entrenamiento. Y luego lo usas para transform, tanto los de entrenamiento como los de test. ¿Por qué solo ajustar con el de entrenamiento? Para no contaminar la evaluación. El modelo no debe tener ninguna información sobre los datos de test antes de ser evaluado con ellos. Es simular que se enfrenta a datos completamente nuevos. Entendido. Paso 5. Entrenar el modelo de Machiavelli. Usas los vectores del conjunto de entrenamiento y las etiquetas positivo-negativo para ajustar un clasificador. Hay muchos: Naive Bayes, regresión logística, SVM, Random Forest, redes neuronales. Eliges uno y lo entrenas. Y finalmente, la prueba de fuego. Exacto. Paso 6. La evaluación. Usas el modelo entrenado para predecir las etiquetas del conjunto de test, cuyos vectores ya tienes. Comparas las predicciones del modelo con las etiquetas reales y calculas métricas. Accuracy, qué porcentaje acertó, precisión, recall, para ver qué tan bien funcionó. Y si el resultado es malo, toca volver atrás, probar otro modelo, otra representación vectorial, mejorar el preprocesamiento. Justo. Es un proceso iterativo. Muy claro el flujo. Ahora, volviendo a NER, el reconocimiento de entidades. Identificar Apple como empresa o fruta. ¿Cómo funciona por debajo? Parece más complejo que solo buscar en un diccionario. Lo es. Requiere entender el contexto. NRR se suele abordar como un problema de clasificación supervisada secuencia a secuencia. Imagina que cada palabra, token, de la frase tiene que recibir una etiqueta. Usualmente se usa el formato BIO. B para el inicio, beginning, de una entidad. I para el interior, inside. Y O para afuera, outside. A ver, un ejemplo. En Apple lanzó un nuevo iPhone. Sería algo como Apple BORG, inicio de organización. Lanzó O, un O, nuevo O, iPhone B Product, inicio de producto. Se entrena un modelo, a menudo redes neuronales como LSTMs o Transformers hoy en día, con texto ya etiquetado así.
El modelo aprende a predecir la secuencia de etiquetas más probable para una frase nueva, basándose en la palabra misma, las palabras vecinas, su categoría gramatical, etc. Suena sofisticado. ¿Y cómo lo hacemos con NLTK y Spicy? Con NLTK, el proceso tradicional, sobre todo para inglés, es primero tokenizar, luego hacer etiquetado POS, Part of Speech, para saber si cada palabra es un nombre, verbo, adjetivo, y después aplicar chunking, con eChunk. Esto agrupa secuencias de tokens con ciertas etiquetas POS, como varios nombres propios seguidos, y les asigna una etiqueta de entidad, Person, Organization, GPE para lugar, te devuelve una estructura de árbol. ¿Y para español u otros idiomas? NLTK necesita corpus etiquetados específicos, y a veces entrenar tus propios modelos. Es más, manual. Te da mucho control, eso sí. Puedes definir reglas con expresiones regulares para el etiquetado. ¿Y Spicy? Spacy es mucho más directo, especialmente si usas sus modelos preentrenados. Cargas el modelo para tu idioma, ejemplo, Score en UseSM para español. Procesas el texto con NLP texto. Y las entidades reconocidas ya están listas en el atributo doc.ends. Cada entidad te dice el texto, la etiqueta, person, loc, org, y su posición. Mucho más sencillo, parece. Sí, y suele ser más rápido y preciso para tareas estándar gracias a sus modelos basados en redes neuronales. Además, Spacy tiene Displacy, una herramienta genial para visualizar las entidades directamente en el texto, con colores y etiquetas. Muy útil para entender qué está haciendo. Entonces, si tuvieras que recomendar uno... Depende del objetivo. Si quieres entender los fundamentos, experimentar con reglas, tener control total, NLTK es una gran herramienta pedagógica. Pero si necesitas resultados rápidos, buen rendimiento en varios idiomas y facilidad de uso para una aplicación, Spicy suele ser la opción preferida hoy en día. Es más plug and play para NR y otras tareas comunes. Fantástico. Creo que hemos cubierto muchísimo hoy. Desde la limpieza y estructuración básica con tokenización, BOW, TF-ID, pasando por la captura de significado con word embeddings como Word2Vec y Doc2Vec, hasta identificar actores clave con NER, y viendo cómo librerías como NLTK, Spicy y GenSim nos ayudan en Python. Ha sido un viaje intenso. Sí, la verdad es que es un campo amplio, pero los puntos esenciales son esos. La importancia crítica del preprocesamiento, la evolución hacia modelos que realmente intentan capturar la semántica y el contexto, y que hoy tenemos herramientas muy poderosas y accesibles para implementar estas ideas. Ya no es solo cosa de grandes laboratorios de investigación. Y es clave recordar que esto no es solo teoría. Impacta cómo interactuamos con la tecnología todos los días, cómo se analiza la información en el mundo, desde reseñas de productos hasta noticias globales. Entender estos conceptos nos da una ventana a la IA del lenguaje. Totalmente. Y quizás, para terminar, una pequeña reflexión. Si estos modelos como Word2Vec pueden aprender analogías complejas, reyes a reina como hombres a mujer, simplemente analizando patrones estadísticos en millones de textos, ¿significa eso que entienden el lenguaje como nosotros lo entendemos? Buena pregunta. ¿O son en el fondo espejos increíblemente sofisticados de las estadísticas de nuestro propio uso del lenguaje? Y si es así, ¿qué pasa con los sesgos que inevitablemente están presentes en esos textos con los que aprenden? Implica mucho sobre la confianza, la ética. Exacto. ¿Qué significa todo esto para el futuro de cómo nos comunicamos y cuánto confiamos en estas inteligencias artificiales que manejan nuestro lenguaje? Ahí queda la pregunta flotando.